al senador por Cambiemos, Esteban Bullrich. Gracias por venir, Esteban. No, a vos, Marcelo, por la invitación. Antes que nada, una aclaración. Es muy difícil, realmente es muy difícil para las producciones periodísticas de este y otros canales, de este canal en particular, tener políticos del oficialismo presente. Y Esteban Bullrich, cada vez que lo invitamos, más allá de imposibilidades personales, se ha hecho presente, ha aceptado la invitación. Lo que no es un gesto, un acto democrático, es lo que debería suceder. Les voy a contar una intimidad, a vos también. Hace 3 años y 45 meses que Macri es presidente, no tuve posibilidad, fuimos muchos los periodistas que no tuvimos la posibilidad de tener ni siquiera un off con el presidente. Muchos tampoco con la gobernadora. O sea, esto de apertura, pero bueno, no es tu caso, así que no quiero meterte, sos la excepción y te lo reconozco. La provocación es una... Ahora, ¿no pensás que el segundo spot, más allá de la provocación, refleja más la realidad que el que pasan ustedes? No, me parece que son dos miradas que complementan lo que pasó estos 4 años. Claramente, en algunas de las cosas que planteas ahí, Marcelo, hay mucha realidad, otras me parece que... ¿Realidad o irrealidad? Realidad, pero otras me parece son incompletas, pero somos muy conscientes, porque además lo ponemos arriba de la mesa. Nosotros podemos decir que aumentó la pobreza, podemos estimar cuánto, lamentablemente no podemos decirlo con precisión, por ejemplo. ¿Por qué? 35,4. ¿Cuánto aumentó? 27,6 a 35,4. No, 27,6 no, porque no teníamos un índice de pobreza. De hecho, Cristina decía que era menos del 5%. Con lo cual, bueno, eso es un disparate de Cristina en su momento. Pero Marcelo, a lo que voy es que aumentó y mucho. Pero yo creo que estaba más cerca del 32 que del 27. De cualquier manera, aumentó y lo reconocemos, y lo dijimos, y lo planteamos. Y creo que nos tenemos que hacer cargo de que del 83 a la fecha ningún presidente le entregó a su sucesor menos de 30% de pobreza. Eso también es cierto. Y eso no se dice tanto. O sea, acá no es que la pobreza es un problema de este gobierno. La pobreza es un problema de la democracia moderna y tenemos que atenderla. Yo creo que hay que discutir con profundidad el problema. Creo también, y te lo digo con mucha claridad, lo hemos hablado por la radio, que hemos hecho mucho para terminar con esa pobreza estructural. O sea, de hecho, siento mucho orgullo de los avances que ha habido para terminar con la pobreza estructural. Pero ni siquiera, Esteban. No, totalmente. Si uno mide cloacas en los últimos 2 años... 1 millón de personas más. 1 millón de argentinos más que tiene cloacas. Hasta 2 años atrás, en los últimos 2 años... 1 millón de... No, pero lo que pasa es que hay una obra que le va a dar cloacas a 5 millones de hogares en la provincia que la terminamos en el 2021, pero la empezamos. El problema que vos tenés, Marcelo, para ser claro, es que hay algunas de estas obras que trascienden un gobierno, lo dijimos cuando la empezamos. Vos vas a la obra del Riachuelo, te invito, todavía la podés recorrer. Recorrido hace 2 semanas. Perfecto, son 42 kilómetros de un caño de 5 metros de diámetro que está 12 kilómetros adentro del río, porque el agua se libera allá con algún nivel de residuo orgánico, pero ya filtrada, y entra 30 kilómetros en la... Pero Esteban, no es, la pobreza claramente es un tema prioritario. Absolutamente, y ahora lo pusimos tenés prioritario. Pobreza, caída de poder adquisitivo, no creación de empleo y algo de destrucción, y menos industria, y puede seguir la lista, bueno, pero lo veíamos recién. No es solamente pobreza con todo lo importante que eso es. Por supuesto, y lo que te digo es, creo que hay mucho para seguir mejorando, pero también hay una estructura diferente. No alcanzan el consumo de 45 millones de habitantes para darle laburo a 25 millones de habitantes. ¿Qué querés decir con eso? Que tenemos que salir al mundo, que no podemos cerrar el mundo, que abrir más de 200 mercados que hemos abierto. Bueno, en eso también fracasaron, se está exportando menos. No. ¿Cómo que no? No, pará, porque abrimos los mercados, pero tenés que generar el producto. En industrias donde ya teníamos experiencia, como la carne, pasamos de 300.000 toneladas, este año vamos a estar en 700.000, 750, depende con quién hables. Con lo cual, en la industria donde vos tenías capacidad ociosa,
creciste y diste mucho más empleo, porque claramente hay 10 veces más empleo en una hectárea de ganadería que una de soja. La política del gobierno anterior había sojizado la Argentina, ahora volviste a ver vaquitas alrededor de la ruta. Eso es empleo real, genuino, en toda la cadena. Hay industrias donde entramos, sí, pero todavía tenés que generar la inversión y estás en ese proceso. La Vaca Muerta va a exportar 30.000 millones de dólares. Obviamente para eso hace falta invertir primero. Bueno, estás en el proceso de inversión en Vaca Muerta. Entonces están pasando cosas que se van a ir concretando, pero no tengo duda que el camino es este. Sí, si tenés que corregir, por supuesto que sí, y repito... Ahora, Esteban, los resultados a la pregunta inicial, ¿de cuál de los dos spots publicitarios los dos reflejaban? Cierto. Yo creo que hay valores distintos. Ahora, uno fue votado, si se quiere, un spot fue votado por el 50%, el otro por el 33%. ¿Y entonces eliminamos el otro 33%? No, de ninguna manera. Por eso. Entonces los dos son reales, es lo que te dije. Los dos son reales. Ahora, ¿qué se valoró más, el bolsillo o la no corrupción? ¿Qué se valoró más? Vamos a un tema clave, que además estás muy en boga últimamente, en las últimas 24 horas, el narcotráfico. ¿Por qué está muy en boga? Y por las declaraciones de ayer de Axel. ¿Y qué tienen de extrañas las declaraciones de Axel? Me parece que no son absolutamente erróneas. Primero porque claramente... Aclaremos por si alguien no está al tanto. Que el que no tiene trabajo vende droga para sobrevivir. No dijo eso. Dijo... Están vendiendo droga, aquellos que no consiguen trabajo se ponen a vender droga en la villa. No, que es más fácil muchas veces... Pero vos sos economista, sabés que no es eso el problema. El problema es más profundo, pero sobre todo que no marca esa la realidad. La realidad no es que todo el que no tiene trabajo se pone a vender droga. Obviamente. Y mucho menos que lo hagas como una descripción de la realidad como si fuera lo que pasara. Fue errónea. ¿La querés justificar? No, quiero solamente polemizar y debatir y polemicemos. Y preguntarte. La realidad es que la Argentina hoy tiene una lucha contra el narcotráfico clara en todos los estamentos, que no había. Que es un tema complejísimo. Pero que no había, ¿correcto? Hubo un cambio en eso. Entonces me parece que hay valores. Claramente cuando vos estás hoy construyendo autopistas al 40 o 50% más barato, claramente hubo un cambio en cómo estás haciendo las cosas. Has mejorado profundamente la matriz energética, no solamente porque haces y producís energía que ahora te permite exportar, sino aparte porque lo haces en forma absolutamente sustentable y renovable. Entonces, pero volviendo al tema de la droga, que hoy fue muy bombardeado... Yo creo que fue una Ahora, ¿no crees que la droga, o sea, la comercialización al menudeo, los tranzas, como el pequeño delito, los hurtos, crees estar recontra demostrado? En un país con más pobreza, con más desigualdad, hay mayor propensión al delito. Está recontra demostrado eso, que me parece que está en el espíritu de lo que quiso decir Kicillof. Yo creo, te repito, algo que me parece que es importante. Yo creo que cuando el Estado no está presente, sí pasa eso. Cuando el Estado está presente, porque, Marcelo, vos y yo sabemos que hoy tenemos 35,4% de pobreza y además creemos en la cifra del INDEC, pero tuvimos 58% de pobreza, tuvimos 55%, tuvimos 38%. Néstor Kirchner le dejó a Cristina 38,4%, con lo cual hubo índices más altos. Y había mucho más narcomenudeo, había mucho más droga, porque había una política de dejadez con la droga. Entonces no es lo mismo cuando el Estado dice, muchachos, te voy a tirar 140 búnkers en el medio de la villa. ¿Sabes que hoy entrevisté en la radio César González? César González, lo conocés seguramente. Te escucho, además, sabés que te escucho y te escribo de vez en cuando. Te agradezco. César González estuvo en prisión por las suertes del destino y por sus méritos. Logró, si se quiere, resocializarse, estudió filosofía, escribe, director de cine, etcétera, etcétera. Y le pregunté precisamente sobre vive en la villa Carlos Gardel, sigue viviendo en la villa. Y le pregunté precisamente qué pasa con la droga en la villa, a propósito de la polémica que suscitó las declaraciones de Kicillof. Y lo que él me dijo, es inconcebible que el gobierno diga, derrumbamos un búnker y no haga nada más, en lugar de derrumbar un búnker y construir algo, en lugar de derrumbar otro búnker y generar un espacio cultural. Dice, derrumban búnker. Hacemos las dos cosas. Primero, atendemos la educación. En estos 3 años y medio, 4 casi, hemos mejorado los índices de comprensión lectora en la Argentina.
y pasa desapercibido, pero es una batalla muy importante contra la droga, mejora la educación. Pasaste de 5 de cada 10 a 8 de cada 10 estudiantes que comprenden texto en Argentina, en 3 años y medio. ¿Por qué? Porque pusimos un foco, lo dijimos, lo dije yo como ministro de Educación. ¿Eso a nivel nacional o nacional? A nivel nacional. Así que hiciste una inversión ahí. Trabajamos mucho para crear espacios, no solamente la Villa Carlos Gardel, que es una de las villas intervenidas por todo el proyecto que está llevando adelante María Eugenia, sino que tenemos las casas del futuro. Conozco fundaciones que están trabajando proyectos de programación, de inserción laboral en muchos de estos lugares, los SIC que venían de la política anterior, porque además continuamos las buenas políticas, ¿no? Trabajamos en los SIC, que eran centros comunitarios que había creado el kirchnerismo en algunas villas, trabajamos en los centros y también se forma y se capacita, están en el medio de la villa. Con lo cual no es cierto que no se hace esa política. Por supuesto que tenemos que ir a inserción laboral, porque la solución a la pobreza, la solución al hambre, es eso. Sin duda. O sea, entonces, ¿y eso qué demanda? Porque a esto quiero ir y por eso empecé por este lado de entendamos que es un problema de todos. No lo pudimos resolver porque no nos pusimos de acuerdo. A mí me parece buenísimo que empiece a haber propuestas, pero claramente el consenso para buscar cómo generar más empleo es el camino, Marcelo. Nosotros tenemos eso no lo discute nadie. Pero no lo logramos. Nosotros planteamos, pero pará. No, pero déjame darte un ejemplo. Principio de mayo de este año, habíamos acordado con la CGT, lo había hecho el ministro Sica, para ser más preciso, con la CGT, la mesa de la CGT, presentar un proyecto de blanqueo laboral, que los senadores peronistas estaban de acuerdo. 3.7 millones de argentinos están trabajando en la informalidad porque no hay una promoción de que se los inserte. Eso está muy asociado a la pobreza. La informalidad laboral está muy asociada a la pobreza. Entonces, generar ese proyecto hubiera ayudado a paliar esto. Y la CGT, media hora antes, esto fue público, no vino al Senado. Yo estaba con el ministro Sica en mi despacho porque como presidente de la comisión iba a ser uno de los que iba a introducir el proyecto. Era una conjunta de trabajo con el senador Lovera y presupuesto y Hacienda que la presido yo. Y no vinieron, porque no se querían sacar una foto con el gobierno. O sea, yo espero que cuando ganemos la elección, te veo hablar mucho del ya está, vamos a ver cómo es la oposición. Yo todavía tengo confianza que la... Vos sos muy creyente. No, soy optimista, pero además estoy viendo lo que está pasando. Y yo creo realmente que... ¿Qué está pasando de distinto? Mira, lo más importante es que la mayoría de la gente que antes, si querés, no militaba el cambio. No, eran votantes, pero no eran militantes del cambio. Está saliendo a la calle y se lo está viendo en las marchas. Hoy pasó en Tucumán, yo vengo siguiendo. Hace mucho, vos sabés que hace mucho que trabajo dentro de este espacio político y no he visto este tipo de movilizaciones de gente que dice queremos continuar. Con lo cual, déjame por lo menos ponerte un signo de pregunta y que no seas tan terminante en esto de que ya está el oficialismo, vamos a hablar del ministro que viene, Daniel Arroyo, todo bien. Si es Daniel Arroyo, trabajaré con Daniel Arroyo y haré propuestas como hice en su momento con Filmus en educación para desarrollo social, pero yo creo que todavía, como te digo, tenemos muchas chances de dar otra elección. Te lo planteo en términos de fútbol, vos sos hincha de River. Sí. ¿Hay más chances de que Boca le dé vuelta al partido a River o que ustedes le den vuelta a la elección a Alberto? Nosotros la elección a Alberto, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y no solamente por una cuestión de fanatismo futbolístico. ¿Cómo te caen las declaraciones que viene haciendo Miguel Ángel Pichetto? La verdad que las conozco, no se van muy lejos de los discursos que hace Miguel Ángel Pichetto. Yo estoy en la Cámara hace 2 años. No sé, si uno lo escuchaba a Miguel, decía mucho de estas cosas. Hoy llama la atención porque está a nuestro lado, digamos, ¿no? Pero cuando las decía dentro del peronismo, no llamaban la atención. A mí así tan crudamente. Sí, Marcelo, te invito. La palabra corre por mi cuenta. Te invito, sí, yo no diría reaccionarias, pero te invito a que lo escuches. Muchas veces ha dicho esto, yo además creo que hay que hacer una autocrítica, coincido con vos, que mucho de lo que se dijo el fin de semana respecto a los planes sociales es un error, es verdad que las organizaciones llamadas K, que en muchos casos además están mal llamadas K, o kirchneristas, pero es cierto que son las que están más desarrolladas, con lo cual no es raro que... ¿Qué interpretación hiciste? La verdad que no importa, no quiero hacer una interpretación de algo que no... Pero sí... Coincido con tu lectura. Ahora, lo que tenemos que hacer como autocrítica es que los planes sociales no resultaron una herramienta de transformación. No hicieron inclusión laboral, que es lo que tiene que hacer un plan social. El plan social debería ser un puente de una persona que está fuera del mercado laboral para que ingrese al mercado laboral y lo acompañe durante el tiempo que no tiene un ingreso.
Entonces, la verdad que no hemos logrado eso y esa es la autocrítica que tenemos que hacer y tenemos que buscar cómo trabajar. Te doy un ejemplo. Lanzamos el plan Empalme, un gran plan, que el otro día lo escuché a Daniel Arroyo justamente diciendo habría que hacer algo como esto. Y le decía, en un programa de televisión, le digo, pero ya lo hicimos. El tema es que solamente 5.000 argentinos. El plan Empalme permite no perder el plan cuando ingresás al mundo del empleo nuevamente durante 24 meses. Te lo sostenemos 24 meses. Sin embargo, no logramos que las empresas y los trabajadores confiaran en él. ¿Por qué no hay posibilidad de trabajo? No, hay. El otro día, un ejemplo te puedo dar, pero hay muchos. Bueno, siempre hay un ejemplo. Por supuesto, y no te estoy diciendo que hemos creado 500.000 empleos, 600.000 empleos que son los que reciben plan social. Digo igual que hay muchas oportunidades de trabajo que no son aprovechadas y que el plan no sirvió como una herramienta de transformación social, que es lo que debe ser. Gracias por venir. A vos, como siempre.